incluso Pablo tenía una enfermedad que no terminaba de curar. Por eso le debemos decir, y no porque fuese poco espiritual, sino por todo lo contrario. Digo esto porque ya sabéis que hay muchos por ahí que dicen que cuando uno no tiene fe, pues no es sanado. Pablo, digo, tenía una enfermedad que no terminaba de curar, y por eso dice, por todo lo que estamos diciendo, y porque era espiritual, no por todo lo contrario, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo tenía muchas revelaciones de Dios, muchas revelaciones que nos fueron dadas en sus cartas. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual yo le he rogado al Señor por 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Pablo sigue diciendo algo que siempre me ha dejado sin palabras, algo que es una verdad que se ve por todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Pablo, que había curado en ocasiones anteriores a mucha gente, ahora acepta de buen grado la soberanía de Dios de no sanarle, y vive de tal manera esa soberanía de Dios en su vida que se goza incluso estando en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y por qué puede vivir así? Porque el Señor le ha enseñado que si está firmemente asentado en Cristo, cuando es débil, precisamente entonces es cuando es fuerte. Así que Pablo nos enseña lo que él también aprendió, que cuando recibimos una bendición de Dios, existe la tentación de exaltarnos desmedidamente al creer que somos especiales cuando resulta que todo don es dado por Dios. Por eso, y para no caer en la soberbia, Pablo nos dice que, aunque 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón que le hacía sufrir tanto, él, el Señor, le enseñó que en ocasiones es bueno aprender a vivir humildemente, aprender a tener hambre o padecer necesidad, porque de esa manera es cuando experimentaremos el gozo de verdad. 4ª parte, la forma en la que se ha de recibir a un siervo. Versículo 29. Recibidle pues en el nombre del Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Al inicio del sermón os decía que la sensación de fracaso es la experiencia de muchos pastores y misioneros que son enviados y que, al volver a su iglesia de origen, se sienten hundidos y decepcionados porque creen que no han cumplido su misión. Por eso Pablo se adelanta con estas líneas escritas a los filipenses en esta carta para mandarles a la iglesia. Pablo se adelanta a una posible reacción equivocada de la congregación y les explica quién es Epafrodito y cómo sirve al Evangelio de Jesucristo, incluso con su propia vida. Es posible que Pablo sospechase que algún miembro de la iglesia pudiera pensar que Epafrodito era un fracasado. ¿Podría haber alguien en la congregación que no recibiera con alegría y con gozo al verle por Filipos tan pronto pensando que había fracasado en la misión que le habían dado de atender a Pablo en la prisión, en Roma? Bien, pues ante esta duda lo que hace Pablo es recordarles cómo es el carácter cristiano de Epafrodito y que este carácter lo demostraba con su servicio abnegado. Por eso hace este informe y les dice que le reciban con gozo y que le tengan en gran estima y que no haya nadie allí que piense mal de él y desprecie su labor. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas palabras del apóstol Pablo? Pues que a veces no mostramos generosidad a nuestros servidores. Parece como que lo tuviesen que hacer porque sí. Y ya sea porque pensamos que se les va a subir el ego si les decimos lo bien que lo hacen, o los necesarios que son para nosotros, ya sea porque no entendemos el trabajo sufrido y silencioso que hacen, lo cierto es que muchas veces los pastores y los que sirven pasan por momentos en los que desean dejar la labor que hacen porque se sienten fracasados o no apoyados. Bien, pues vemos que Pablo no tiene ningún problema de agradecer en público la labor de Epafrodito.
Vemos que no tiene ningún miedo de que se lo crea. Vemos que sabe lo difícil y peligroso que resulta servir a los demás. Por eso vemos que no deja de decir que tengan en gran estima a su hermano Epafrodito. Hoy en día el peligro no reside tanto en las dificultades del camino y en las enfermedades y ladrones que pueden aparecer por él, pero siguen estando los peligros de perder las fuerzas y las ganas de servir al no verse sustentados, al no verse animados. Peor aún, al verse criticados, a veces con razón, otras veces sin ella, pero criticados por personas que no saben lo difícil que es llevar la carga que ellos no se atreven a llevar. Es como si los pastores no tuviesen problemas personales, que no tienen familia o que no tienen otros trabajos, que no tienen problemas para lidiar con su propio pecado, que no tienen derecho al descanso, que tienen que disponer de todo su tiempo y más para atender a todo el mundo. Recuerdo una vez, ya hace muchos años, al principio de mi ministerio, que una mujer que no era de esta congregación me llamó por teléfono para que fuese a casa de otra mujer que era incrédula, esta segunda mujer era incrédula, y que estaba al borde de la muerte, era una señora mayor, para que le predicara el Evangelio. Esta mujer incrédula vivía muy lejos, en otra provincia, y yo le dije que me era imposible ir hasta allí, que le podía dar el teléfono de un pastor de esa provincia por ver si él se podría acercar. Y me puso a caer de un burro, como si fuese un apóstata, que era mi obligación ir, que qué forma de servir tenía, que menudo pastor era, os lo prometo. Yo no conocía a ninguna de esas dos personas, pero debía dejar todo lo que estaba haciendo para atenderlas. Sé que es un caso extremo, pero en el fondo todos pensamos que los que nos sirven deben estar a tiempo completo para nosotros. Pero no siempre pueden, o no siempre deben, o simplemente no es su ministerio, o debemos aprender a esperar, o se les olvidan las cosas. Yo ya soy mayorcito y se me olvidan las cosas porque tengo muchas actividades y muchas responsabilidades y hay que recordarles con cariño que se les ha olvidado, ¿no? Para no hacerles sentir que son unos fracasados. Volviendo a Epafrodito, creo que Pablo está conectando este versículo 29, que son unas palabras muy prácticas con su enseñanza teológica, con su enseñanza teórica anterior, en la que nos decía, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y lo que significa esto, que es teórico en la práctica, esto de estimar a cada uno como superior a uno mismo, es que los que son como Epafrodito hay que cuidarles cuando están en casa. No vaya a ser que terminen por cansarse e irse del ministerio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el servicio al Señor tiene muchos riesgos.